Bueno chicos, vamos a definir qué es una función. Una función proviene de una simple ecuación. Como se habrán dado cuenta que esta ecuación, que le presenta una ecuación, la variable y lo cambiamos por esta expresión y quedaría así. Y esto y es una función. Aquí conforme vas dando cualquier valor a x, la función va a tomar diferentes valores. Por ejemplo, si le das 1, si le das un valor 1 a la variable x, el valor que va a tomar la función, o vale decir que y, va a ser 2, y así vas formando tus pares ordenados y lo vas ubicando en el plano cartesiano. Hay diferentes clases de funciones, por ejemplo la función cuadrática, la función con valor absoluto y la función con una raíz cuadrada. Aquí la condición aquí en esto es que todos los valores que tiene que tomar el x o la variable x es mayores o iguales a 0. Quiere decir que jamás x pueda tomar un valor negativo. ¿Y cómo es la gráfica de la función cuadrática? Su gráfica es la forma de una U. Voy a graficarlo aquí de esta forma. Y la gráfica de la función de la función con valor absoluto es la forma de una V. Ahí está. Y la gráfica de la función con raíz cuadrada es simplemente más o menos una curva de esta forma. Y ya está. Esa es la gráfica. Siempre una raíz cuadrada va a tener esta gráfica, la forma de una U. Y la gráfica de una función con... Oye, aquí nos faltó poner... Ahí está. La gráfica de una función con valor absoluto va a ser una V. Y la gráfica de una función va a ser siempre de esta forma. Ya, ¿y qué pasa si la función tiene, por ejemplo, esta forma? Simplemente es la misma gráfica, pero como le estás quitando o le estás restando 1 al x, siempre en el x se va a mover se va a mover en dirección al eje x. Estos son el eje x y el eje y, en dirección al eje x, por ejemplo, pero tomando en cuenta que se tiene que mover al signo contrario. Por ejemplo, es menos, se moverá al lado positivo, pero en el eje x, porque está restándole al eje a la variable x. Por ejemplo, le está restando 1, entonces se moverá al punto 1, por ejemplo, a este punto. La gráfica sería de esta forma. La gráfica de esta y es esta. Y esta de acá es la gráfica de esto. Entonces se mueve, la misma gráfica se mueve al punto 1. Pero ¿qué pasa si le sumas 1? Por ejemplo, si le sumas 1, se mueve, está sumando directamente a la variable x, se mueve al punto 1. Pero al signo contrario, que sería el menos 1, si le estás sumando. Aquí si le estás restando. Entonces se moverá la gráfica y la misma gráfica se moverá al punto menos 1. De esta forma. Y chicos, ¿y cómo funciona eso de allí en el valor? Es similar. Si le sumas 1, por ejemplo, si le sumas 1 a... Pueden sumarle 1 o 2. Simplemente si le sumas aquí 2, o si le sumas 2, se moverá al signo contrario, pero al punto 2. Si le sumas 3, se moverá al signo contrario al punto 3. Y ya chicos, aquí por ejemplo, para variar el ejemplo, vamos a sumar otro número que sea 4. Como le dije, le está sumando directamente al x,
un 4, entonces se moverá al signo contrario. Al signo contrario en dirección al eje X. Por ejemplo, se moverá al punto 4. Al signo contrario. Y la gráfica quedaría de esta forma. ¿Ven? En la misma gráfica. Aquí también es similar. Si le sumas, por ejemplo, aquí me falta poner ya. Si le sumas al X, por ejemplo, si le sumas se moverá al signo contrario, se movería a ese punto. Pero si le restas, por ejemplo, le restamos 3, se moverá al signo contrario, pero en dirección al eje X, porque está restando directamente a la variable X. No se moverá al signo contrario, que sería el punto 3, o sea, al 3. Y la gráfica quedaría así. Esto ya no. Ya, listo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si le sumas o le restas fuera, o sea, fuera de, no directamente al eje X, por ejemplo? Aquí, volviendo al ejercicio de la cuadrática. Ya, por ejemplo, si le sumas fuera, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplito aquí con el mismo ejercicio. Ya no está dentro, sino lo sumas fuera, por ejemplo. Tu gráfica antes era de esta forma, ¿verdad? Este solo era así. Pero ¿qué pasa si le suma fuera? Aquí si está fuera no le suma directamente a la variable X, ni está dentro del cuadrado. Entonces vas a tomar en cuenta que esto se va a mover en dirección al eje Y. En dirección al eje Y, por ejemplo, si le sumas 1, se moverá al punto 1. Se moverá al punto 1 la misma gráfica. De la misma forma, si aquí, por ejemplo, si tienes la función con valor absoluto y le sumas 1 fuera, no está directo como aquí, entonces se moverá al punto 1 en dirección al, o sea, al eje Y. Se moverá al punto 1. Esta gráfica se moverá al punto 1, a esta. Si le sumas 1 aquí al punto 1. Si le restas, obviamente que va a bajar, o sea, si le restas va a bajar al punto menos 1. Y si le sumas 2, 3, moverá al punto 2, 3, cualquier valor que lo sumes. Y de igual forma aquí en la gráfica de la función cuadrada también, si le, por ejemplo, si le sumas a 1, por ejemplo, puedes sumar 1, 2, 3, cualquier número, o también puedes restarle, simplemente se va a mover. Si le sumas, se moverá al lado positivo del eje X, si le restas, se moverá al lado negativo del eje Y. Supongamos que le sumamos un 4. Esta misma gráfica, que era esta solito, esto se moverá al punto 4, o sea, al 4. Así. Nada más, este es su punto de origen. Ya, chicos, ¿y qué pasa si tienes las dos, o sea, sumas dentro y directamente al eje X, y también le sumas o le restas fuera también? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes este ejercicio? Tienes la función y tienes este de acá, x más 1 al cuadrado más 1. Vas a tomar en cuenta que tú vas a mover tanto en el eje X y tanto en el eje Y. Por ejemplo, la gráfica de la función simple que te había mostrado aquí arriba, que era esta de acá, lo voy a copiar aquí, era esta de acá, ¿verdad?
¿Y qué pasa si le sumabas directamente al eje X? Se movía el signo contrario, o sea, al punto 1, al punto menos 1. Sería este de acá. Esta es la misma gráfica, porque no puedo copiar igualito porque no es imposible. Bueno, ¿y qué pasa si le sumaba fuera del cuadrado? Se movía, ¿se acuerdan? Se movía en dirección al eje Y. Este es el eje X, dirección, o sea, hacia arriba. Entonces, pero de aquí se mueve en dirección a este punto, o sea, al más 1. Entonces la gráfica quedaría de esta forma. Aquí. Ya, chicos, de igual forma, si por ejemplo si tú tienes una función con valor absoluto, de esta forma también, x, en vez de ponerlo más, lo vamos a poner menos 1, le vamos a sumar 1 y la gráfica sería de esta forma. La gráfica, como les dije, la gráfica de la función simple de esta es esta, ¿verdad? Una v que tiene punto origen en los orígenes de los ejes, es el eje Y. Como estás sumándole o restándole, lo mueves al signo contrario, o sea, al menos al 1, a este punto. Y como le estás sumando el valor absoluto, se moverá en dirección al eje Y, al punto 1, o sea, al punto 1 por aquí. Y esta gráfica, como está en esta forma, entonces se moverá a este punto. La misma gráfica se mueve aquí, a este punto. Y si fuera la raíz cuadrada, por ejemplo, la raíz cuadrada, en este mismo nomás le muestro. Si fuera raíz cuadrada, sería simplemente, por ejemplo, si fuera raíz cuadrada, y le suma afuera, simplemente, como les dije, simplemente se mueve la gráfica, simplemente cambia la gráfica, mejor dicho, simplemente cambia la gráfica. Ya, chicos, espero que me hayan entendido. El día de hoy hablaremos acerca de aplicaciones a la parábola. Para eso, realizaré dos ejercicios para comprender mejor. El primero, un fabricante puede producir grabadoras a $20 la unidad. Se estima que si venden a X dólares la unidad, los consumidores comprarán 120 menos X cada mes. Utiliza el cálculo para determinar el precio al cual la utilidad del fabricante será máxima. Cuando dice máxima o mínima, tenemos que pensar de una vez, aplicar parábola. Bien, a ver, la utilidad es la ganancia que tiene el fabricante, ¿no? O sea, sería lo que la ganancia total menos lo que el costo de fabricación. Para eso entonces sería el costo de fabricación sería 20 por 120 menos X. Y bueno, lo que ha vendido sería X 120 menos X. ¿Okay? Bueno, para realizar esto, claramente le resta, que está acá, sería así, X 120 menos X menos 20 por 120 menos X. Esto es la ganancia que tuvo total menos lo que le costó fabricarlo. Ahí sí se hablaría de utilidad, ¿no? Pasamos a resolver. Esto nos quedaría 120x menos x al cuadrado menos
2400 menos 20 más 20x. Bueno, vamos ordenándolo. Menos x al cuadrado más 140x menos 2400. De ahí lo que tenemos que hacer es formar un cuadrado. Para esto el que está acá al cuadrado tiene que ser positivo. Factorizamos el negativo en ese caso. Nos quedaría x al cuadrado menos 140x más, sería 70, ¿no? 70, y esto elevado al cuadrado. Acá este 70 al cuadrado es 4900, pero es menos, ¿no? Menos 4900. Así como le hemos quitado, le vamos a aumentar 4900. 4900 menos 2400. Resolvemos y esto nos quedaría menos x menos 70 al cuadrado más 2500. Una vez que tengamos esto, ya podemos dibujar el plano x y y. El x es igualar esto a 0. ¿Cuándo va a ser esto 0? Cuando x sea 70. Vamos a poner 70. Y bueno, el y es lo que queda, ¿no? Si x vale 70, ese es como si fuera y, ¿ya? Esto va a ser y. Si el x vale 70, todo esto es 0. ¿Y qué quedaría en y? 2500. Ese es el eje y, 2500. Quedaría así, de esta manera, ¿no? Como es signo negativo, va para abajo. Los puntos, bueno, va para abajo, ¿no? ¿Qué podríamos sacar de acá? Que el precio al cual la utilidad del fabricante será máxima será cuando cueste $70, porque va a llegar a 2500, que es el nivel máximo, porque de ahí va a bajar la dirección donde está yendo la parábola. Bien, acá tenemos el segundo ejercicio. La función de la demanda para el fabricante de un producto se representa por la función de Q es igual a 1200 menos 3Q, donde P es el precio en dólares por unidad cuando Q unidades son demandadas por semana. Encontrar el nivel de producción que maximiza el ingreso total del fabricante y determinar ese ingreso. Bien, para realizar esto nos dice encontrar el nivel de producción que maximiza el ingreso total. Ya. Bien. Para representar la función de la demanda, entonces sería 1200 menos 3Q por el Q unidades. ¿Por qué? Porque el nivel de producción es, bueno, la demanda con las unidades que se requieren, ¿no? Pasamos a multiplicar 1200 Q menos 3Q al cuadrado. Como en el ejercicio anterior hemos visto que el Q cuadrado no tiene que ser negativo ni tiene que estar por 3, entonces eso lo factorizamos. Menos 3 nos quedaría Q al cuadrado. Este nos quedaría menos 400Q. Por lo tanto nos faltaría el más 200 elevado al cuadrado. Pero acá este 200 elevado al cuadrado
es 400.000, pero lo hemos multiplicado por menos 3, o sea sería acá menos 120, más 120.000, perdón. Esto que tenemos ya podemos volverlo cuadrado, sería q al cuadrado menos 200, no, q menos 200 elevado al cuadrado, y todo esto por menos 3 más 1200. Tiene la forma ya, ¿no? Con esto ya podemos trabajar. Otra vez, empecemos por nuestro plano cartesiano y(x). El q vendría a ser el x, ¿no? En este caso, vamos a ponerle el q, ¿no? Y este que sea la función de la demanda. Bueno, el q, esto para igualar a 0 tiene que ser 200, ¿no? 200. Y si este 200, todo esto se anula y queda en 120.000. Ya caería en 120.000. Se une. La parábola está yendo para abajo. Para definir acá, por ejemplo, los puntos de corte, podemos igualarlo a 0. Si lo igualamos a 0, o bien esto es 0 o bien esto es 0. Para que sea 0 esto, q puede tomar 0. O sea, entonces nos quedaría acá. El punto de corte sería acá. Pues ahí va avanzando. Y también el q podría ser 400. Acá iría el 400. Bueno, nos dice encontrar el nivel de producción que maximiza el ingreso total del fabricante y determinar ese ingreso. Bueno, el nivel de producción que maximiza es el 200, ¿no? Y bueno, el ingreso es el 120.000. Gracias a la parábola podemos realizar este ejercicio. Gracias.